Y vamos a partir, como siempre, actualizando la información de las últimas horas. Y hay novedades a propósito del caso tan bullado de Martín de los Santos. Francisca Carvajal, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Fran, buen día. Muy buenos días. ¿Puedo hacer un alcance, eso sí, antes de esta información? Por Siempre. favor, Yo soy fanática de Kindle. ¿te gusta muy bien. leer en la Está de moda pantalla? totalmente y la verdad es que la comodidad nada lo supera. No, es que Muy yo bien. las modas no van conmigo. No, pero hay un súper argumento respecto a la comunidad. Sí, o sea, un súper argumento. Yo a prefiero favor andar con el libro de 800 con la, páginas, no con la me mochila importa nada. cargada, como ando yo, que parece en piedra. Es que uno con la mochila cargada. Sí, pues, y uno la sufre cuando viaja y tiene que empezar a descontar peso y el libro nomás cuesta un kilo. Y es como, yo me reconozco que era muy talibán y me he ido acercando. Pero la Fran es mamá de pequeñito, entonces Sí, me he ido se entiende, acercando al absolutamente. digital, sí. Oigan, les cuento entonces lo que acaba de pasar aquí en el cuarto juzgado de garantía de Santiago, Pleno Centro de Justicia, con novedades importantes respecto a este caso de Martín de los Santos, porque se declaró admisible la solicitud de extradición para este ciudadano chileno de 32 años en nuestra audiencia, donde el Ministerio Público expuso la gravedad de los hechos que se le imputan debido a las lesiones que le provocó en una golpiza a este conserje de 70 años en Vitacura en mayo pasado. Uno de los puntos clave, fíjense, que utilizó la Fiscalía para justificar esta extradición fueron los antecedentes previos de Martín de los Santos, que si bien no tiene antecedentes penales propiamente tal, sí tiene a su haber al menos 3 suspensiones condicionales de procedimiento por causas distintas generadas por lesiones, agresiones generadas a terceros. Les voy a contar una nomás para no alargar mucho, pero en alguna oportunidad, en enero de este año, le cortaron la luz por parte de la empresa de electricidad y un funcionario acudió a su domicilio en Pichilemu para cortar el suministro, y en su ira, en un ataque de ira, Martín de los Santos le rompió el foco del auto y ahí en ese momento fue formalizado por la falta, en este caso, de daños. Y terminó en una suspensión condicional de procedimiento. Ese es el estilo más o menos de estos casos que tiene a su haber Martín de los Santos y que la magistrado de este cuarto juzgado de garantía tomó en cuenta para considerar que Martín de los Santos es un peligro para la sociedad y cuya libertad debe ser restringida precisamente con la prisión preventiva que está rigiendo en su contra, pero que él no está cumpliendo por estar prófugo hasta por lo menos este día miércoles, cuando fue detenido en Cuiabá, Brasil. A la salida de esta audiencia que acaba de terminar, pese a que fue un resultado favorable para el Ministerio Público y también para la víctima, para perseguir a Martín de los Santos, la Fiscalía hizo un mea culpa por no haber solicitado el arraigo nacional para evitar la fuga de este imputado a Brasil. Así lo señaló el fiscal de la zona oriente, Felipe Sepúlveda. Bueno, yo considero que no corresponde hacerse cargo, digamos, de por qué se pidió la prisión preventiva o no, pero creo que hacemos un mea culpa, que ya lo hicimos el día de ayer, que efectivamente deberíamos haber pedido el arraigo en esa audiencia. Cometimos un error, ¿cierto? Pero lo importante es que ahora estamos haciendo todo lo posible para que eso sea enmendado y que este señor vuelva a Chile para ser juzgado. Bueno, salió bastante caro el error porque ahora la tramitación de esta extradición pasa a la Corte de Apelaciones de Santiago y si esto es aprobado por el Tribunal de Alzada, esto quedará en manos diplomáticas entre las cancillerías de Chile y Brasil. Mientras tanto, Martín de los Santos permanece detenido en manos de las autoridades federales de Brasil a la espera de esta tramitación. Y fíjense que hay un punto que podría quizás hacer caer esta solicitud de extradición, que es la gravedad del delito que se le imputa, porque Martín de los Santos hasta el momento solo está formalizado por un delito de lesiones graves. No así las lesiones graves gravísimas con las que la Fiscalía esperaba reformalizar y que finalmente no lo hizo antes de que él se fugara. Y como las lesiones graves no es un delito tan grave en nuestro sistema jurídico chileno y tampoco el brasileño, corre peligro un poco esta extradición y a eso va a apelar la defensa de Martín de los Santos para buscar revertir esta solicitud de extradición. Sandra Cristian. Francisca, ¿cuándo podríamos tener novedades a ese respecto para saber si finalmente va a llegar a Chile a enfrentar a la justicia? Porque por lo menos aquí ya hay una campaña además de defensa. Hemos visto a parientes de él en las redes sociales. Son todos un poquito efusivos, digamos. O sea, ¿o no? Bueno, no sé. Sí, o sea, yo encuentro que ese tipo de declaraciones que hacen... Hay un tema ahí, ¿no? ¿Sabes lo que me... y de crear cuentas, incluso burlescas. No, sí. Primero, decir que este personaje es un cobarde. Muchísimo, pero de verdad, no estoy exagerando. O sea, una persona que hace lo que hace él, de la manera como lo hace, tantas veces,
que además, a mí lo que me pasa con este tipo de personas, Martín de los Santos y todo su séquito, es que esa valentía que ellos supuestamente tienen, o esta choreza, es totalmente falsa, digamos, ¿no? Exacto. Porque sales arrancando, cambias tu apariencia. No, ¿me puedo cortar el pelo? Sí, podéis cortarte el pelo. Sí, podéis cortarte el pelo. Claro. Pero si eres tan choro pero como te estás arrancando. Te estás arrancando. Fuiste a Cuyabá. Yo tuve la posibilidad de ir a Cuyabá. Exacto. Cuyabá queda lejos. Queda muy lejos. Y tú no vas a hacer turismo a Cuyabá. No, y probablemente No, además iba... un brillo, Cuyabá. Probablemente además iba en vía terrestre, porque ya estaba la alerta y no andaban los aeropuertos. Es muy lejos. Cuyabá es muy lejos. Es Mato Grosso, arriba, más cerca de Bolivia. Es muy lejos, muy lejos. 3.500 grados de calor. O sea, no, los cocodrilos tienen calor en Cuyabá, no tienen ni un brillo. Pero además, con lo que está diciendo, el grupo de personas que lo protegen demuestran una cosa que cuando alguien lo plantea, es muy divertido, porque si tú planteas esto te acusan de resentido. Cuando tú hablas de que en Chile se criminaliza la pobreza, te dicen resentido. Cuando tú hablas con este tipo de personajes, te hablan de resentido y te dan elementos permanentes como para mantener esa misma idea. Exacto. Martín de los Santos es un tipo que agredió y dejó ciego de un ojo y agredió severamente a un señor de 71 años. Ese es Martín de los Santos. Todo lo demás es un añadido. Ahí lo están viendo por este hecho, claro, que ya además tiene otra cosa. Pero ese es el tipo de persona. Un tipo de persona que tiene 31 años en una condición física que da lo mismo lo que le hayan dicho. Exacto. Agredió a un señor salvajemente de 71 años. Exacto. Ese tipo... No estamos hablando de un empujón. No, ese tipo que se la da de choro con alguien de 71 años se arranca, cambia su apariencia y tiene una red. Agrego al influencer que lo entrevistó, porque el influencer que lo entrevistó sabía dónde estaba y sabía que no estaba en Sao Paulo. Y lo agrego porque lo sabemos, ¿no? Claro. O sea, él también mintió, él también lo protegió, él también lo cuidó, ¿no? Si tú eliges ponerte de ese lado de la historia, me queda claro que estáis viendo otra película. Sí, digamos, ¿no? sí, absolutamente. La película en términos sociales. No, y además que no es una persona que podamos decir, hoy no, fue un arrebato, ¿no? Efectivamente, para dejar a don Guillermo en las condiciones en que lo dejó, fue una golpiza. Tiene antecedentes, ahí Francisca nos estaba contando lo que pasó, además, cuando le fueron a tiene cobrar. La forma como trata a la justicia. Exacto, o sea, a la jueza, claro. A la jueza. Si ya no le tenéis respeto a la jueza, Porque, a Carabineros antes. Y este caso lo hemos visto con otros Martín de los Santos, que de verdad, ¿te acuerdan también un conserje que en la Quinta Región también lo trataron pésimo, ¿no? Claro, pero si eso lo hace una persona de otro lugar de Santiago y de Chile. No estaría ya listo hace rato. No, y la digamos, desde el sentido... La condena sería más transversal. La condena social, sí. hasta política. Sí. No salió ni un político a hablar, ¿eh? No. Ninguno. No. Ninguno. Entonces, esto ocurre siempre, porque es gente que de verdad cree que hace lo que quiere. ¿Por qué cree que hace lo que quiere? Porque hace lo que quiere. Sí, exactamente. Porque en Chile hay gente que hace lo que quiere. Hay mucho patrón de fondo todavía dando vueltas. Francisca, te preguntábamos, disculpa, si hay posibilidad de saber cuándo podríamos tener resolución a propósito de estas solicitudes que se hacen. Miren, falta todavía porque esta solicitud de extradición tiene que elevarse a la Corte de Apelaciones para que esa audiencia se fije por lo menos unas 2 semanas. Si es que se aprueba, darle un tiempo más para que se tramite en Cancillería y de ahí la pelota queda del lado de la cancha de Brasil. Lo que ellos se demoren y que además tiene la particularidad que es el presidente de la República el que aprueba las extradiciones y se apelará por lo menos a las buenas relaciones diplomáticas que existen entre ambas naciones. Y yo les quiero agregar un dato nada más. En esta audiencia ahora se ventiló que Martín de los Santos había comprado su pasaje a Brasil el día 18 de junio para irse el 19 de junio a Florianópolis con pasaje de vuelta el 22. Y ese pasaje de vuelta él no lo ocupó, no tomó ese vuelo de regreso. La audiencia donde se decretó su prisión preventiva fue el día 23. Es decir, él sabía que le iba a ir mal y deliberadamente no retornó a Chile y ahí fue cuando parte ese momento en que derechamente un prófugo. Exacto. Porque no lo podemos decir, pero yo soy del campo y a la gente así se le dice de una sola manera que no lo podemos decir. Exactamente. Bueno, vamos a estar contigo, Francisca, para ir actualizando cualquier situación de este caso, que como decimos además es terrible porque también tiene una lista en las redes sociales hoy de gente de su familia, parientes, primos, que hablan de una manera terrible de esta situación con tal de defender a Martín de los Santos, que ya, digamos, tiene una serie de antecedentes previos. O sea, insistimos, no es un caso aislado. Uno puede empatizar con la gente que lo quiere y que es su familia y que lo defienda. Sí, y que lo está pasando pésimo. Por supuesto. Hay otras maneras de defenderlo. O sea, pero cuando hay jóvenes, por ejemplo, que cometen algún tipo de delito y se reitera 1 o 2 veces, ya hablamos de prontuario.
Ni siquiera hablamos como de antecedentes. Así No, y que... hay cosas que son defendibles Exacto. y empatizar y otras que no. Gracias, Francisca. Gracias, Fran. Que tenga